Muy buenas tardes, qué bendición estar con ustedes una vez más, Iglesia Bautista Belén. Gracias por estar siguiendo esta transmisión. Yo sé que es el último día de la conferencia familiar y yo sé que será de mucha bendición. Gracias, Pastor Andrade, por la invitación. Me siento honrado el estar con ustedes acá, así de que disfrute del mensaje. Estoy muy contento por esta noche, así de que abroche sus cinturones, amén, para la enseñanza. Así es de que doy gracias a Dios por usted que ha llegado. Entonces vamos a ir a la Biblia allí, a ese pasaje 11 y el versículo 19 de Deuteronomio. Mire lo que Dios está acá recomendando, el decálogo que Dios está dando, y ciertamente entre esos consejos o mandamientos que Dios dio o sugerencias, encontramos acá esto. ¿Verdad que dije 11, 19, verdad? Amén. Dice la palabra de Dios ahí de la siguiente manera. Deuteronomio 11, versículo 19. Dice la palabra de Dios así. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Cuando te sientes en tu casa. Cuando andes por el camino. Cuando andes por el camino. Cuando te acuestes. Y cuando te levantes. Es decir, Dios está dando. Si tiene volumen ya le subimos. Ya le subimos a donde debe estar. Entonces Dios está dando acá, ciertamente, mientras está ahí de pie, Dios está dando acá sugerencias o pasos a seguir, mandamientos, y le está diciendo a Moisés que debe de guiar al pueblo de Israel para que enseñe a sus hijos a ir por ese camino. Y hermanos, la palabra de Dios es para nosotros también nuestro mapa. Y si nosotros somos padres, tenemos acá lo que Dios ha establecido para guiar a nuestras familias. Estoy hablando con los hombres ahorita. Hay algunas cosas que Dios ha establecido para que nosotros podamos guiar a nuestra familia. Vamos a hablar en esta noche acerca de qué es lo que hace un hogar. ¿Qué es lo que hace un hogar? Porque a veces no es hogar el que tenemos. Pero hay ciertos ingredientes que un hogar necesita. Y cada quien que es parte de ese hogar debe saber cuál es su responsabilidad. Entonces vamos a hablar qué es lo que hace un hogar en esta hora. Padre Dios, gracias por esta reunión. Le ruego, Padre, que nos bendiga y nos enseñe mientras continuamos hablando en esta noche sobre el hogar. Y vamos a estudiar un poco acerca de qué es lo que hace el hogar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, tome asiento, hermanos. ¿Qué es lo que hace un hogar? ¿Qué es lo que hace un hogar? Y vamos a ver aquí, hermanos, algunos puntos y algunos ingredientes que nuestros hogares deberían de tener para que sean un verdadero hogar. Porque a veces no es un hogar, sino que es un infierno. Y a veces estamos divididos y Dios no quiere eso. Entonces, vamos a ver acerca de qué es lo que hace un hogar. En primer lugar, hermanos, número 1. Ahí en sus notas, los que tienen notas acá, ¿qué es lo que hace el hogar? ¿Qué es lo que hace el hogar? En primer lugar, hermanos, en un hogar deben de animarse los unos a los otros. En un hogar deben de animarse los unos a los otros. Una de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en el hogar es el hecho de que nos animemos los unos a los otros. En una de las cosas que Dios está dando acá a Israel y a Moisés es animándole a él, al pueblo, para que siga las ordenanzas, para que enseñe a sus hijos la ley, la palabra de Dios, y el versículo que leíamos habla acerca de eso. Entonces, un hogar, hermanos, es donde encontramos un lugar de ánimo, de confort, de aliento. Y hermanos, en primer lugar necesitamos un esposo siendo de aliento para su esposa. A veces la esposa llora, a veces la esposa se siente, y a veces los hombres somos inútiles, que no nos gusta ver a nuestras esposas llorar. Y a veces vemos que lloran y uno dice, ¿por qué llora? Deja de llorar. ¿Sí? Déjela que llore, amén. Sea de ánimo para ella. A veces, hermana, también su esposo necesita ánimo. A veces el tipo trabaja y no le sale nada. Ahí necesita su esposo alguien que sea de ánimo, decirle, viejo, ya vas a ver, ya le vamos a echar, Dios va a proveer, Dios va a suplir. Amén. ¿Me entiendes? Ser de ánimo, el esposo para la esposa para el esposo. Entonces,
¿qué es un hogar? Un hogar es cuando podemos ser de ánimo los unos a los otros con nuestros hijos. Ser de ánimo para ellos. ¿Cuántos de los adultos acá, ven acá, por favor, tiene problemas? ¿Tiene problemas algún adulto acá? Algunos de ustedes dirán como que no sé qué es problema. Nuestros hijos también tienen problemas. Usted batalla ahí que a veces en su trabajo no le haya y usted se estresa en el trabajo. A veces el chavalo también se estresa en la escuela. Pero a veces uno quiere ver a sus hijos siempre bien animados. O bien animados en el estudio. No, va a haber que ser de ánimo para ellos. Venga mi hijo, mire, entienda, esto es para su propio bien. Y mire, me entiende, hablar, conversar, esto es muy importante. Y usted dice, pastor, ya lo hice, ¿y qué hago? Síganlo haciendo. ¿Quién la mandó a tener hijos? Amén. ¿Usted qué cree que mi papá así una vez me animó? ¿Usted qué cree que mi papá una vez me castigó? Usted ve, mira bien aquí ahorita, bien tranquilito, y el pastor Castro, pero no, hombre, yo era tremendo. Yo estaba siendo criado, asistía a la iglesia bíblica bautista de chiquito, y mientras estaba siendo criado ahí por mi mamá y mi papá, ¿sabe qué? Me habían prohibido pedirle dinero a mis tíos, ¿y sabe qué hacía? Le pedía de vez en cuando. Me da un colón, me da un peso. Y 2 veces mi papá me cachó. La primera vez me perdonó y la otra vez me zambumbió bien. Amén. Terminaba el servicio y como era una iglesia que mi tío era el pastor, yo me sentía en casa en esa iglesia, ¿verdad? Y había un pasillo así como el que tenemos ahí. Adivina qué hacía. Jugábamos pelota con el primo. Y no eran paredes así como estas, sino que eran paredes de cemento, pero en la parte de atrás lleva lodo, lleva de bajaré, decimos ahí en El Salvador. Entonces, ¿qué pasa? Si el balón golpea la pared, ¿qué pasa? Y golpea la pared, y es una casa vieja. Adivina qué pasaba cuando el balón golpeaba. Al ratito caía el pedazo de cemento. Y adivina qué hacíamos, lo escondíamos atrás de la puerta. Amén. Y a seguir jugando. Cualquiera de los que me vio en ese tiempo me dicho, ¿y este muchachito? ¿Qué? ¿Para qué va a servir? No creo que sea útil. Es más, ya grande. Me había casado con hermana Castro y estaba todo flaquito ahí, calaverudo. Recién. Tenía 19 años, pero era flaquito. Si usted es flaco, déjeme decirle que hay esperanza para usted. Amén, de ponerse guapo. Amén, hay esperanza. Pero yo flaquito ahí. Un pastor amigo, gloria a Dios, hoy es amigo, pero antes quién sabe qué, dice que me vio en una conferencia, ¿verdad? Y yo estaba recién casado y dijo, pobrecito, este cipote, este güirro, así dicen en Honduras, y fue un hondureño, pobrecito este güirro, lo que se ha metido, a saber cómo le va a hacer. Mire el tipo hablando, criticando, amén. No es pastor, es alguien que sirve a la par de un pastor, un diácono. Los diáconos siempre son así, amén, metiches, amén. No todos, pero uno que otro. Por eso aquí no tenemos diáconos, amén. Pero se puso a hablar ahí, ¿y sabe cuándo me lo confesó? Hace 4 años. Ay, perdóneme, me dijo, es que fíjese que yo cuando lo conocí, yo dije esto y esto y esto, y yo dije, ay, qué bueno que soy lavado por la sangre de Cristo, no porque no, son bromas. Hay esperanza, entonces anime a su familia, animarnos los unos a los otros es muy importante, ¿ok? Ahora, esto se va a poner bueno ahorita. Entonces, primera cosa, ¿qué es lo que hace un hogar? Ser de ánimo los unos a los otros. Los hijos, ser de ánimo para los padres. Los esposos para las esposas para el esposo, ser de ánimo. Número 2, ahí en sus notas. Un esposo y padre piadoso. ¿Qué es lo que hace un hogar? ¿Qué es lo que hace un hogar? Un hogar, hermanos, lo conforma cuando somos de ánimo los unos a los otros. Pero un hogar, hermanos, es conformado cuando en ese hogar hay un padre, fíjese bien, un esposo y un padre piadoso. Cuando hablamos de esta palabra piadoso, pensamos, hermanos, en pureza. Pensamos en vivir vidas santas, vidas consagradas al Señor. Entonces, un hogar, escúcheme bien, un hogar es donde hay ánimo, donde encontramos frescura,
cuando encontramos ánimo, cuando nos avivamos allí, y los nuestros, los que conforman ese hogar, son de ánimo para nosotros. Pregunta, ¿su hogar es de ánimo para usted? ¿Usted que integra un hogar es de ánimo para su mamá? ¿Es de ánimo? ¿Alguna vez le ha abrazado y dicho, mamá, vamos a salir adelante? Tenga paciencia, voy a crecer y voy a dejar de ser bruto. Amén. A veces soy muy desobediente. Téngame paciencia. Nosotros hemos escuchado de hermano Garlic, y hermano Garlic murió este año, y tremendo siervo de Dios. Todos saben que hermano Garlic fue un tremendo siervo de Dios, pero varios no saben que hermano Garlic era hijo del evangelista Rolando Garlic. Y en una etapa de su vida, cuando ya hermano Garlic, ahora usted tiene que entender esto, hermano Garlic cuando tenía 6 años tenía, con sus hermanitas estaban sepultando a su mami, que murió de cáncer. 6 añitos, hermano Garlic, con sus hermanitas sepultando a su mami, que murió de cáncer. Hermano Garlic, Dios le dio una segunda mamá después de varios años. Y significa que cuando no está tu mamá, cuando no está tu papá, pasa una serie de cosas ahí, ¿verdad? Interrogantes, el por qué y muchas cosas. A veces los hijos de los siervos de Dios se enfrentan ataques. Fíjese que Dios no está tan interesado en atacar a gente que no hace nada. Pero el diablo no está interesado en atacar a gente que no hace nada. El diablo está interesado en atacar a alguien que está haciendo algo. Y míreme, si usted está haciendo algo por Dios, tenga cuidado, el diablo está detrás de usted. Ahora, si usted viene a esta iglesia y viene solo a sentarse, el diablo no está interesado en usted. Pero si usted está haciendo algo por Dios, usted está en discipulado, usted está ganando almas, usted está como maestro, usted está enfocado, tiene un ministerio, usted, escúcheme bien, el diablo está detrás de usted. Y el diablo ciertamente ataca, y el diablo atacó a hermano Garlic siendo un jovencito. Se desvió por algún tiempo, por algunos años. Pero gloria a Dios, que creo que un padre siempre oró y no perdió la esperanza por su hijo. Y hermano Garlic regresó. Y cuando regresó comenzó a servir a Dios y se metió en serio, hasta que ya luego llegó a ser un pastor, un evangelista. Amén. Significa de que si usted se ha desviado un poquito y usted esta pandemia lo ha hecho que se enfríe un poquito, déjeme decirle, si usted viene a Cristo, hay lugar para usted, Dios lo puede usar. Si usted ha dejado de venir a la iglesia, usted que me está escuchando a través de Facebook, y usted ha dejado de venir a la iglesia y no tiene un sentimiento por venir a la iglesia, se acomodó y decir, ¿para qué ir a la iglesia? Mejor desde aquí, desde la cama. Y no estoy diciendo para los hermanos que están enfermos o de la tercera edad. Estoy diciendo jovencitos, estoy pensando en hermanitos que bien pueden ir a otro lado, pero no quieren venir a la iglesia. Amén. No le eche la culpa a la pandemia, es un enfriamiento espiritual. Usted está poniendo esto como excusa. Ay, pastor, ¿pero por qué? Es que usted no pasa solo en la casa. Se anda por otro lado. Amén. Bueno, pero ese no es el mensaje de hoy. El domingo, véngase. No son bromas. Un padre piadoso. Una madre piadosa. ¿De qué se trata eso, pastor? Mire Proverbios 20, versículo 7. Proverbios 27. Proverbios 27. Un esposo y un padre piadoso. Dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de ¿quién? Note la expresión que dice allí, camina en su integridad el justo, el hombre justo, camina de una manera íntegra, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, un padre piadoso, vean acá, un padre piadoso, un esposo piadoso, es alguien que camina en integridad, es íntegro. Un esposo piadoso es alguien que camina en integridad. Fíjese bien, y quiero darle ahorita el significado de esta frase integridad. Sígame por favor, jovencito. Esta palabra, integridad, ahora guarde silencio, jovencitos, escriba lo que tiene que escribir y sígame. Significa intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal.
En otras palabras, es pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño, ya sea físico o moral. Cuando hablamos de una persona íntegra, estamos hablando de alguien, escúcheme bien, que es apartado del mal, que no toca mal, que se mantiene de una manera correcta, de una manera cabal. Cuando hablamos de alguien íntegro con respecto a una persona, la integridad personal puede referirse a un individuo educado, honesto, que tiene control emocional, que tiene respeto por sí mismo, apropiado, que tiene respeto por los demás. Fíjese, hombres, responsable, disciplinado, directo, puntual, leal, pulcro, y que tiene firmeza en sus acciones. Por lo tanto, es atento, correcto e intachable. Esa es una persona íntegra. Ay, pastor, ya me afligió bastante eso. Sí, amén. ¿Qué es un hogar? Un hogar es donde hay un esposo y un padre piadoso. Un padre que puede ofrecer integridad, no solamente en la iglesia, pero donde quiera que él se encuentre, va a ser una persona no dada al mal, va a ser alguien honesto. Y nuestros hogares necesitan eso. ¿Sabe por qué tenemos tantos hogares ahí desviados y tantas hermanitas y tantas esposas y tantos hijos haciendo y deshaciendo? Porque a veces no hay hombres en casa. Nuestras iglesias se llenan más de mujeres que de hombres. Amén. El viejo le dice a la esposa: váyanse ustedes a la iglesia, y él se queda en casa. ¿Qué ejemplo estamos dando? Necesitamos hombres. Y luego nos preguntamos por qué nos desviamos. Y luego nos preguntamos por qué nuestros hijos se desvían. Y luego nos preguntamos por qué nos salen las cosas mal. ¿Por qué? Porque no hay un esposo, un padre que sea piadoso, alguien a quien sus hijos puedan ver y puedan decir: este es un buen ejemplo de padre. Este es un buen ejemplo de padre. ¿Sabe usted la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? ¿Sabe usted la diferencia entre ser honesto y ser íntegro? Se dice que la honestidad es preciosa. La honestidad es preciosa. Pero la integridad no tiene precio. La honestidad es algo precioso, pero la integridad no tiene precio. Una persona íntegra es una persona, wow, con una virtud muy grande. Se cuenta para explicar más o menos acerca de la integridad. Escuché esta historia hace un tiempito atrás. Alguien la contó. Que un hombre pidió una pizza. Él estaba en un hotel y pidió una pizza. Y él pidió una pizza y la pizza llegó al hotel. Y cuando la pizza llegó al hotel, la muchacha con la cual estaba él en la habitación abrió la pizza. Y cuando abrieron la pizza, miraron que tenía un montón de dólares. ¡Wow! ¡Un montón de dólares! Y comenzaron a contar, eran $1,800. Y dijo la muchacha: pues mira, pagamos $17 y nos mandaron $1,800, ya lo hicimos. Y él le dijo: espérate, lo vamos a devolver. Lo vamos a devolver. ¿Y cómo? ¡Qué locura! ¿Que vamos a devolver los $1,800? Él dijo: sí, cuando yo era pequeño, mi papá me enseñó a ser honesto. Yo voy a ser honesto. No lo haga así, yo voy a ser honesto. Y él se fue a la pizzería. Y dijo: miren, señores, aquí es esta caja. Yo pedí una pizza, pero miren lo que me enviaron. $1,800. Y dijeron: wow, mire,
qué barbaridad, gracias, muy amable. Y míreme, ¿cuál es su nombre? Y le pidieron los datos, qué tremendo. Wow, escasean los hombres así, ¿verdad? Espérenme tantito, dice, ahorita habíamos puesto el anuncio en la radio, de que el que encontrara la caja de los 1.200, los $1.800, que viniera, porque vamos a reconocerle, porque faltan hombres así en el mundo, hombres honestos. Y espérenme, y llegó un hombre ahí y dijo, mire, que queremos entrevistarlo, queremos que el mundo conozca, queremos que la ciudad conozca, que todavía hay hombres, y queremos llevarlo a una radio para que usted ahí cuente cómo fue el asunto, que no sé qué, en el hotel donde estaba. Y él dice, no, yo no puedo, no estoy interesado en entrevista. ¿Sabe qué? Quédese con eso, solo deme la pizza, yo vengo por la pizza que me corresponde. Y dice, no. Y ya él viene y agarra al hombre y se lo lleva a una esquinita, sígame acá, y se lo lleva a una esquinita, y déjalo así. Se lo lleva a una esquinita y le dice, John, yo no puedo salir en esa entrevista. ¿Y por qué? Hombre, le dice, es que la muchacha que está conmigo no es mi esposa. La muchacha que está conmigo no es mi esposa. Y si yo salgo en esa entrevista, cuidado, llega mi esposa que yo he andado en ese hotel y que no sé qué, va a ser una notición. Pregunta, ¿era honesto? Era honesto, pero no era íntegro. Pastor, yo soy honesto, pero ¿usted es íntegro? ¿Usted es íntegro con sus pensamientos? ¿Usted es íntegro con sus ojos? ¿Usted es íntegro que si usted se encontrara un billete aquí en la iglesia, amén, 1,000 córdobas, un billete de esos verdes que no son suyos, no es suyo, y usted se lo encuentra y usted dice, qué bendición ya tengo para el diezmo? ¿Un celular? Hace un tiempo atrás en nuestra iglesia, cuando recién comenzamos, estábamos en una invitación y a una hermana se le cayó el teléfono. Y uno de los visitantes que vino, una de las visitantes que vino, se agachó y agarró el teléfono. En la iglesia, hermanos, amén. Ya estamos aquí, ¿verdad? Sí. Agarró el teléfono y se lo guardó. Lo que ella no sabía, que las cámaras que tenemos la estaban viendo. Amén. Entonces, y me dije, en el momento viene uno de las cámaras, ¿verdad? Que había, vino y le dijo, ¿es suyo ese teléfono que acaba de agarrar? ¿Cuál teléfono? Dice, el que se metió ahí. No, dice que no, se hacía la que no. Y le dijo, saque ese teléfono y póngalo ahí donde lo agarró, en el piso. Y se sacó el teléfono y lo puso en el piso. Amén. Ahora ya sirve en guardería. No son bromas, no, ya. Estoy bromeando. Ya no viene a la iglesia, solo vino como 2 o 3 veces. Ok. Número 1, el animarse unos a otros. Número 2, un esposo. Algunos están diciendo, ¿seré yo, Señor? No, tranquilo, no está aquí, ¿ok? Es decir, un hombre piadoso, un esposo piadoso, un padre piadoso va a caminar en integridad, va a ser alguien íntegro. Ahora sígame. La integridad le dará fruto. ¿Sabe qué fruto le va a dar la integridad a ese esposo, a ese padre? La respuesta está en Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. La integridad le dará fruto a ese padre. Fruto a ese padre. A ese padre. Mira lo que dice Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus qué. Quiero enfocar en las últimas frases. Y la honra de los hijos, sus qué. ¿Sabe de qué está enseñando ayer, hermano Rudy? De la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos de honrar a nuestros padres. Dice que los hijos son la honra de ¿quién? De los padres. ¿Qué fruto da cuando un padre es piadoso? Es íntegro. La integridad le dará fruto. Y el fruto es la honra de ¿quién? De sus hijos. Ahí en sus notas. La honra de ¿quién? De sus hijos.
Cuando un padre es puro, cuando un padre es íntegro, ¿sabe qué pasa? Sus hijos le van a honrar. Él va a ser honrado por sus padres. Espérese, ahorita voy a despegar. La honra de los hijos son sus padres. La mayor honra, escúcheme bien, hijos, la mayor honra que los hijos, la mayor honra para los hijos es llevar consigo la fe de sus padres. La mejor honra para sus hijos es llevar la fe de ¿quién? De sus padres. Veamos acá, no pierda el hilo, por favor. Es decir, un padre va a sentirse honrado cuando su hijo o su hija, cuando crecen, están llevando la fe de ellos. Algunos padres piensan que la vida todo se trata de dinero o de posesiones, pero no es así. El dinero, las posesiones se acaban. Padres se preocupan por dejar herencia a sus hijos y está bien, deja herencia a sus hijos. Pero ¿cuántas historias no tenemos de hijos que se matan por herencia que le dejaron sus padres? Díganme. ¿Por qué no le dejas una herencia, un legado de la fe, una fe genuina? El hecho de que un ejemplo de un padre piadoso, una madre piadosa. Quiero compartir esta historia de un pastor que me llamó mucho la atención y tocó mi corazón. Se cuenta, él estaba diciendo esto: nuestra hija mayor dirige el ministerio de la música en la iglesia. Y hace 6 años ella sufre una enfermedad muy rara que le debilita todos sus músculos. A través de los años ha tocado el piano y es muy duro verle con esa enfermedad que no le permite hacerlo. Sin embargo, hasta en silla de ruedas va a dirigir el grupo coral de nuestra iglesia, dice él. Al momento de estar escribiendo este relato, acaba de salir del hospital después de sufrir una crisis a causa de un paro respiratorio que casi la lleva a la muerte. Pero la fe en el Dios que le enseñaron sus padres le ha permitido sobrevivir y ya se está recuperando en casa. Mientras ella estaba en el hospital en estado grave, el grupo coral de la iglesia cantaba lo que ella compuso. Ella había escrito esto: no voy a desmayar, aunque en valle de sombra y de muerte yo esté. No voy a desmayar, aunque en valle de muerte, de sombra y de muerte yo esté. Yo no voy a desmayar, yo voy a seguir adelante. Wow, qué fe. Qué fe más genuina. La pregunta es, ¿qué estamos nosotros dejando a nuestros hijos? El día que usted se muera, sus hijos van a seguir en la iglesia. El día que usted se muera, sus hijos van a tomar la Biblia para leerla. El día que usted se muera, sus hijos van a quizás no entender muy bien, pero van a decir: Señor, aunque no entiendo, yo confío que tú tienes la razón. ¿Sabe cuando sus hijos van a seguir adelante y no van a desmayar? Cuando han visto un padre y una madre que no ha desmayado. Cuando han visto un padre que cuando las cosas se han puesto duras, él ha seguido adelante. Cuando ven una madre que cuando las cosas se ponen duras, ella sigue adelante. Sus hijos siempre van a recordar y van a decir: mi papá siguió adelante, mi mamá siguió adelante. Cuando yo vine a comenzar esta iglesia acá, nosotros con mi papá pastoreamos una iglesia anteriormente. Y comenzamos una iglesia cuando éramos niños. Para mí este asunto no es nuevo. No piense que para mí es nuevo tratar con gente que de repente no quiere someterse al liderazgo del pastor. Eso no es nuevo para mí. Estoy acostumbrado. Para mí no es nuevo de que yo estoy predicando y hay alguien que está con la cara molesta, que no sé qué. Eso no es nuevo. Ya estoy acostumbrado a eso.
No piense que de repente alguien me va a intimidar con ese asunto, no, ya estoy acostumbrado. Ahora, en aquel entonces no era el pastor, ahora sí soy el pastor. Era a la par del pastor trabajando. Pero mi papá me enseñó a disfrutar los buenos tiempos. Cuando todos te aplauden. Cuando todos dicen, amén, pastor, estoy con usted. También yo vi en momentos con mi papá cuando varios se alejaban de él. La gente a quien él amó, a quien sirvió, se alejó de él. Es decir, cuando les pudo dar algo, estuvieron cerca de él, pero cuando ya no dio nada, ya no me sirves. Porque es lo que pasa, nos olvidamos de nuestra vida cambiada, nos olvidamos de las bendiciones de Dios y media vez ya somos alguien, ya somos algo, un negocito, un trabajo, algo que de repente nos da nombre, ya bien cambiadito. Llegamos a la iglesia quizás todos andrajosos, sin visión, pero de repente tus ojos fueron abiertos de lo que Dios podía hacer y comenzaste a hacerlo, pero luego te desviaste. El problema no es que te hayas desviado nada más, sino que hay niñitos que te están viendo. Y como papi desmaya, yo también desmayo. Y como papi no va a la iglesia, yo tampoco voy a la iglesia. Y como papi no gana almas, yo tampoco gano almas. Y como papi no diezma, yo tampoco diezmo. Y como papi no da misiones, yo tampoco doy a misiones. Oh, cuánto necesitamos padres piadosos. Cuánto necesitamos hombres que se paren. 70% de nuestros jóvenes que vienen a la iglesia, su papi y su mami no están aquí. 70% de los jóvenes que vienen a nuestra iglesia, su papi y su mami no están aquí. El 30% de los que vienen a la iglesia tienen a papi y a mami aquí. El 70% no. ¿Tienen solo a mami o tienen solo a papi? Las estadísticas nos dicen. Pero madre, usted que le ha estado echando ganas con su hijo, usted va a perder la fe, la confianza de crear a su hijo un buen hijo, para que un día su hijo sea hijo de bien, no pierda la fe. Y vamos a ver el ejemplo de algunos hombres piadosos. Cuando un padre es piadoso, íntegro, dará como resultado hijos honrándole. Hijos siguiendo su fe a través de los años. Llegó el día cuando mi papá el domingo estaba todavía acostado y yo me levantaba, porque yo tenía responsabilidad en la iglesia. Mi papá tenía responsabilidad, él era el pastor, pero como ya estaba todo sincronizado, pero era tan grande la pasión que yo tenía por servir a Dios, por ir a mi ruta, por ir a traer a los niños, ir a traer a mi ruta. ¡Wow! Pero cuando era niño me levantaba riendazos. Amén, padres. Cuando era niño decía, yo no voy a ir. Es que no quiero, tengo gripito, un poquito se me sale. No, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Padres que en medio le dicen a su hijo, tengo moquito, que no sé qué. Y a la escuela lo mandas con moco, con gran moco. Y una media gripita ya no va. Y hoy está tan fácil que estamos teniendo por Facebook Live y algunos ni conectarse. Amén. Nuestros hijos deben ver ejemplo, un padre piadoso, un padre que no pierda la fe, un hombre que se amarra los pantalones, un hombre que es honesto en su trabajo, un hombre que no hace negocios chuecos. Un hombre que trabaja, que se esfuerza. ¿Sabe usted por qué hijos llegan a una edad adulta y no honran a sus padres? ¿Usted ha sabido de hijos que no honran a sus padres? Hijos que maltratan a sus padres, hijos que no respetan a sus padres. Y a veces uno dice, ay, pobrecito, sus hijos que ingratos, no le hablan, ve, que no sé qué. Si los examinamos, esos padres fueron padres sin integridad, fueron padres sin un buen ejemplo, no fueron piadosos. ¿Y saben lo que pasó? Sus hijos se amargaron en contra de ellos y crearon odio y rencor a tal grado que cuando ya están grandes se olvidan de sus padres, esos hijos, por falta de padres íntegros, correctos.
No creo que usted sea correcto, padre, que tema a Dios, que sirva a Dios, que cuide de su esposa, que cuide de sus hijos. No creo, yo no creo que sus hijos le vayan a olvidar fácilmente. No creo, no creo. Proverbios 15:27, Proverbios 15:27. Note lo que pasa cuando alguien es codicioso. Alborota su casa el quién. El que no está contento con lo que tiene, el que quiere más. Tiene una esposa, quiere otra. Y no puede mantener una y quiere otra. Amén. El codicioso. Así es el que aborrece el soborno. Más el que aborrece el soborno. ¿Qué dice ahí? Aquel que es íntegro, aquel que le dice, mira, aquí mandaron estas 10 cajas, pero decís tú que nada más son 5 las que vinieron, que a saber dónde quedaron las otras 5. Decís que solo 5, y mira, y de esas 5 cajas que tiene producto, nos vamos a dividir, raja y raja. Y cualquiera diría, wow, vamos a tener platita extra. No va a vivir, no lo va a disfrutar, el dinero mal habido. Algunos miembros de nuestra iglesia disfrutan sus diezmos. Algunos no diezman y ofrendan. Tienen para otras cosas, pero no diezman y ofrendan. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que después andan chillando. Que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Por qué no se pone fiel al Señor? Sus hijos le están viendo. Hijos, reto hijos acá. Levanta la mano los hijos. Hijos, levanta la mano los hijos. Pregúntele a su papi y a su mami si diezma. Amén. Usted que está por Facebook Live, dígale, papi, ¿y tú diezmas? Tú diezmas en la iglesia, tú ofrendas. Tapachito el río, ¿verdad? Amén. ¿Podrá usted decirle a ese hijo? Su hijo lo pueden ver a usted con su sobre de diezmos, de misiones. Mis hijos no son ejemplo. Les falta mucho. Pero estoy contento por ellos. Porque dan casi el 100% casi dan el 100% para misiones. Digo, yo, es decir, si lo vemos por porcentaje, ellos están dando más a misiones que yo. Para misiones. Porque en cierta manera yo doy extra aquí para la iglesia. Pero cuando mis hijos me han sorprendido en promesa de fe, ¿cómo dan? Y les queda poquito a ellos. Parece ser que alguien han visto. Sus hijos nunca van a ser generosos si usted nunca es generoso. Sus hijos nunca van a tener un corazón dadivoso si usted no. Usted tienen que verlo. Tienen que ver un papá desprendido, una mamá desprendida, un papá que ama a Dios, una mamá que ama a Dios. Y ellos lo serán. Cuando miren padres que se dan a la obra, ellos lo harán. Ellos lo harán. Mi papá se dio a la obra por años y ha pasado obstáculos y situaciones en su vida y ha seguido. ¿Adivina qué puedo hacer yo? Seguir también. Porque él me dio ejemplo. Él me dio ejemplo acerca de ello. Rapidito, unos personajes. Quiero que veamos unos personajes. Vamos a quedarnos hasta ahí por el tiempo. Son como 30 personajes que vamos a ver. Okay. Mira lo que dice ahí Génesis 18:19, por favor. Génesis 18:19. Génesis capítulo 18, versículo 19. Vamos a ver un personaje acá, y de hecho iba a tocar ahorita tantito. Génesis 18, versículo 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de quién. Abraham, un hombre que nos enseñó a estar dispuesto hasta entregar su propio hijo. Estar dispuesto hasta entregar a su propio hijo. Ejemplo de padre, Abraham. Un padre piadoso. El niño dice, tenemos el cuchillo, tenemos leña. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Porque Dios había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y este padre piadoso dijo, hijo, tranquilo. Dios se proveerá cordero para el holocausto. Génesis capítulo 35, versículo 2, por favor. Génesis 35, versículo 2. 35 y el versículo 2. Dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros ¿qué? Aquí Jacob, ¿sabe lo que hace? Síganme, pone en orden a su familia. Y dice, vamos a quitar. Dice allí, los dioses ajenos que hay entre vosotros. Eso es lo que necesitamos, padres piadosos. Padres que digan, mira, se amarran los pantalones. En esta casa no se escucha música mundana. ¿Ok? Música de Juan Gabriel, de Vicente Fernández. Ya. Padres que se paren. Pero ellos mismos, escuchando de Enrique Iglesias. Amén. Ni de hombre, ¿verdad? Estoy bromeando. Padres que se amarren los pantalones y digan, bueno, en esta casa se va a ir a la iglesia, ¿ok? Domingo por la mañana, domingo por la tarde y el jueves vamos a ir a la iglesia. Y la señora le hace, ay, ¿por qué? Sí, es que aquí somos cristianos, amén. Y la señora dice, no, pero es que no sé qué. No, vamos a ir a la iglesia. Usted ha estado aquí en nuestra iglesia por años, 2 años. Y usted ha visto que mi esposa, si quizás ha faltado ella, yo creo que ha faltado una vez aquí. He faltado otras veces por andar predicando, pero una vez porque en verdad estaba enfermo. O mi esposa, o mis hijos. Usted no ha venido aquí a ningún servicio en la iglesia cuando hermana Damaris y yo estamos aquí y nuestros hijos están allá en la casa. No ha venido. No ha venido. Pastor, pero es que usted es el pastor. Tiene años de no pasar eso. Años. Pastor, y aunque sea lloviendo, sí, lloviendo. Buscamos manera. Pastor, y con dolor de cuerpo, sí, también. Porque si usted tiene dolor de cuerpo y mañana le toca trabajar, se va para su casa, para la escuela o para el trabajo, adivine cómo. Pero para la iglesia no. Eso no pasa aquí, ¿verdad? Amén. ¿Y qué más, pastor? Hombres que digan, mi amor, a mí no me gusta que te vistas así. Y mira, hermanita, usted debe de vestirse primeramente para Dios. En segundo lugar, usted debe vestirse para su esposo. Amén. Y si usted ya sabe que si se viste de una manera inapropiada, que a Dios no le agrada, ¿ok? Ya lleva una desventaja, la más grande. Y si su esposo le dice, mi amor, eso no, y usted insiste, usted ya lleva 2 desventajas. Hay hermanitas que son rebeldes. Aquí en la iglesia tenemos varias. Hermanitas que tienen al esposo del pelo, amén. Hermanitas que son las que truenan dedos en casa, amén. ¿No se oye, hermanas?
Se les nota a algunas de ustedes que el esposo ahí todo les anda pidiendo permiso. ¿Sí? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No estoy diciendo que no debe de hablar algunas cosas. Yo hablo con hermana Castro y hablamos. ¿Sí? Ella me dijo que predicara hoy. Amén. ¿Y qué? Ajá, estoy bromeando. Pero necesitamos hombres piadosos. Ay, dijo Sara, pero ¿y qué? ¿Por qué vas a entregar a Isaac? No lo entregues. Ay, si a mí me ha gustado, es mi niño, no. Así dijo Sara. Yo me imagino a Sara, el show de Sara. No, ¿y qué vas a hacer, viejo tonto? Ay, deja a Dios, ¿y para qué? Ese hombre piadoso. Quizás fue a Dios y dijo, Dios, mira, mi esposa me está haciendo relajo. Y Dios le dijo, matala. No son bromas, no, eso no. Cuidado, lo hace, no lo voy a hacer eso. Quizás Dios le dijo a Abraham, tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Te acuerdas cuando le escuchaste, cuando te dijo de que te metieras con Agar? Y el relajo que hicieron, que tuvieron un niño fuera del hogar, Ismael, ¿te acuerdas? Hiciste caso, ¿verdad? ¿Le quieres seguir haciendo caso? No, es que Sara, la Biblia no dice eso, ¿sabe por qué? Ahora, dice que se rió después. Bueno, antes se había reído. Creo que Sara era piadosa. Una mujer piadosa se somete a su esposo. Bueno, ay, hermana, yo quería llegar a ustedes ahorita, pero solo al hombre le estoy atacando. Algunos de ustedes, amén, pastor, dele, viejo. Pero hasta el otro jueves voy a ir ya con ustedes. Cuidado, no viene, ¿verdad? Amén. Josué 24:15. Rapidito, hermanos, el tiempo ha avanzado, pero como está lloviendo, amén. Josué 24:15 dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero Josué dijo esto, pero yo y mi casa serviremos a quién. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Un padre piadoso, un padre parándose firme, un padre haciendo las cosas bien, haciendo las cosas correctas. Josué. Hombres, sea un hombre, párese firme. Mire, Hechos 10, 1 al 9. Perdón, Job 1:5. Rapidito, hermanos, porque si no nos vamos, apúrese. Dice la palabra de Dios, y acontecía. Bueno, mire, Job capítulo 1, versículo 5. Voy a ir ahí. Job 1:5. Dice la palabra de Dios así, Job 1:5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos que tenemos un Job orando día a día. ¿Por qué? Padres, tenemos problemas con nuestros hijos y ni siquiera dedicamos 5 minutos para orar por ellos. Ni siquiera 5 minutos. Ay, pastor, es que yo quiero más bien quiero meterlo allá, ¿cómo dicen aquí en Managua? Dicen al chipotle, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Chipotle, ¿cómo es? No, si aprendí mi caracuense, ya aprendí, ¿verdad? Al chipotle, allá en El Salvador sería Mariona, amén. Mariona es una cárcel, igual que eso. Ya no lo... Ore por él, hombre, amén. Ore, cámbialo, Señor, tal vez se lo cambia por otro más guapo. Mire, Hechos 1:9. Hechos 1:2. Aquí encontramos otro personaje que se amarraba los pantalones, se paraba firme. Hechos capítulo 10, 1, 2. Hechos 10, 1, 2. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí, 10, 1, 2. Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado como, aquí está, mire, y le decían a Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Y me encanta esto, mire, el 2, piadoso y temeroso de quién, con toda quién, con toda su casa. La esposa le hacía caso y que hacía muchas
limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Qué dice ahí? Este no era un cincueyuca, decimos en mi país. Este no era un pobrecito, un pobretón, no. Este tipo tenía un buen estatus, tenía un buen trabajo, pero era ¿qué? Piadoso, era fiel. Pastor, ¿y se puede ser un buen cristiano con un buen puesto de trabajo? Pues sí, hombre, amén. Pastor, ¿y se puede ser fiel trabajando? Sí. ¿Usted qué cree? Que todos los que asisten a la iglesia asisten porque no tienen nada que hacer. Usted sale tarde de su trabajo a las 6 de la tarde, bueno, salga corriendo. Pastor, solo a dar ofrenda voy a venir. Pues véngase, amén. Pastor, solo a la última oración, véngase, amén. Dios está viendo su esfuerzo. Pero usted son las 5, dice, ay, ya me adoro la tarde, ya no voy a ir. Y las 5 son, hombre, y a las 6:15 comienza el servicio, amén. Pero ¿cómo le buscamos? Y lo triste es que hombres, este dice que era con toda su casa, es decir, su familia le seguía porque era un hombre piadoso. Último, nos vamos con él. Mire, segunda de Timoteo 1:5, segunda de Timoteo 1:5. Ya iba a decir segunda de Loida, ¿verdad? Porque voy a hablar de Loida. Entonces, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo acá, trayendo a la memoria. Pablo se acordaba, recuerdos, la fe no fingida que hay en ti, que habitó primero en tu abuela, que tu abuelita y tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando yo leo este pasaje me encanta porque Pablo, mientras está en sus viajes misioneros, él estaba y miró un muchacho. Yo creo que Pablo vino y preguntó y dijo, ¿y ese muchacho? Qué servicial, qué espíritu. Yo creo que Pablo llegó, ¿verdad? Y Timoteo llegó y dijo, apóstol Pablo, ¿le ayudo con la varita? Apóstol Pablo, mira, aquí hay una agüita para usted. Apóstol Pablo. Y Pablo miraba, dijo, ¿y este muchacho? ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo servirle? Le llamó la atención y dijo, ¿y de quién es? Dijo hombre, que su abuelita es la hermana Loida. ¿Y quién es la hermana Loida? Otra hermanita con un espíritu, wow. Ella no finge, ella no es de dos caras. Wow, cuando la ves a ella, ves a Jesús. Y eso no es nada. Su mamá Eunice, wow. Y Pablo comenzó allí a poner el ojo a Timoteo. Y sabe que quizás Pablo oraba y decía, ojalá que un día Dios permita que Timoteo sea parte de nuestro equipo y trabajemos juntos para que el evangelio pueda llegar y extenderse. Ese Timoteo persistió ahí. Y Pablo aquí le está escribiendo a este, que ya lo había probado, y dice, yo he visto en ti, no una fe fingida. Yo he visto que eres real. Yo he visto que has estado conmigo en las buenas y en las malas. Yo he visto que tú has sido fiel a Dios. Yo he visto tu vida piadosa. Yo he visto también el ejemplo de tu abuelita, de tu madre. Yo he visto eso. Y tú lo tienes también. Oh, hermanos, cuando somos piadosos, vamos a ser de buena influencia para los nuestros. Y el versículo lema de esta serie, 1 Pedro 2:21. Y terminamos ahí. 2:21. Pues para esto fuiste llamados. ¿Sabe para qué? Para vivir una vida piadosa. Para esto fuiste llamados, para vivir una vida santa, cerca a Dios. Pues para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Uno de los atributos de Cristo es el hecho de que Él vivió en esta tierra. Fíjese bien acá. Cuando habitó en esta tierra, 33 años y medio, una vida perfecta y sin pecado. Una vida piadosa. Fíjese, Él fue tentado. El diablo le ofreció.
Pero Él vivió una vida piadosa, perfecta y sin pecado. Y para eso fuimos llamados. Oh, hermano, si usted ha ido lejos de la cruz en su familia, padre, si usted ha ido lejos de Dios y no es un padre piadoso, regrese al Calvario. Para eso fuimos llamados, para que sigamos las pisadas de Cristo. Una familia que regresa a la cruz, un padre regresando a la cruz, hijos regresando a la cruz, madre regresando a la cruz. ¿Qué es un hogar, pastor? Un hogar es un lugar de ánimo, es un lugar donde donde un esposo y padre es piadoso. La próxima semana vamos a seguir hablando y vamos a ir con las hermanas y con los hijos. Padre Dios, gracias por esta reunión. Espíritu Santo, doy gracias por reunirse con nosotros en esta noche. Sé que nuestros corazones han sido tocados. Qué reto el que tenemos como hombres. Vivir vidas piadosas para usted. Y que de esa manera podamos ser de buena influencia para los nuestros. Ayúdanos a nosotros como padres. Si no estamos haciendo bien, arreglarnos. Que nuestras esposas puedan ver una diferencia en nosotros. Que nuestros hijos también. Que nuestras esposas también que las esposas sean de ánimo para los esposos. Que los hijos sean de ánimo para los padres, porque no tienen padres perfectos. Pero un hijo se siente honrado cuando mira a su papá batallando y siguiendo adelante a pesar de él, y lo intenta. Padre, ayúdanos. En Cristo Jesús, todos orando. Si Dios habló a su vida ahorita, estamos en un tipo de conferencia ahorita. Esta invitación va a ser para hombres y para mujeres también. Venga a este altar, venga a hablar con Dios. Venga a decirle a Dios, Dios, ayúdame. 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 Ayúdame a ser un hijo piadoso. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo están nuestros hogares? No hagamos algo de lo cual después nos vamos a arrepentir. Hermana, no sea rebelde. Hombre, sea ejemplo. Hijos, al pie de la cruz, al pie de la cruz, al pie de la cruz. Dios nos ayude a regresar al Calvario y decirle, Dios, ayúdanos a ser de ánimo. Yo quiero ser de ánimo para mi esposa, para mis hijos. Hijos, sean de ánimo para sus padres. Sean el orgullo de ellos, sean el aliento de ellos, pórtense bien. El juego. Muchos hijos están matando a sus padres. Y vas a llorar cuando tu papi y tu mami se enfermen. Vas a llorar y vas a venir aquí a decirme, pastor, mire mi mami. No tienes excusa. Hermanas, no tienen excusa. Gracias a Dios, todos están acá en este altar esta noche. Usted que está en su lugar, tome en cuenta el mensaje. Es para su bien. ¿Por qué no agarra a su esposa y a sus hijos y oran allí, toman decisiones y dicen, ya no queremos vivir un cristianismo ajuado? Yo como hombre quiero ser ejemplo. Dígaselo a su esposa y a sus hijos. Hermana, siga a su esposo, no se burle de él, porque si usted se burla y si usted no le sigue, viene el día cuando usted va a derramar lágrimas. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por ser bueno con nosotros, gracias por esta noche. Hemos tenido un buen tiempo mientras seguimos con nuestra serie, Una familia que regresa a la cruz, en el nombre de Cristo.